Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a hacer una pregunta, a ver si vosotros me contestáis antes de que lo haga yo. ¿Qué es mejor para mejorar la composición corporal? ¿Una dieta alta o baja en grasas? La verdad es que la respuesta la vamos a ir viendo a lo largo del vídeo porque dependerá de cada persona. Si actualmente hacemos un poco valoración de la información que recibimos en diferentes medios sociales o diferentes, incluso medios científicos, podemos pensar que las dietas altas en grasas, la más habitual sería la dieta cetogénica, sería una de las mejores estrategias para perder grasa corporal, es decir, para mejorar la composición corporal de los deportistas. Y además, en algunos casos, puede ser una muy buena estrategia para mantener el aporte de energía, es decir, tener una flexibilidad metabólica que nos permita utilizar energía que proviene de las reservas de grasa corporal. Sin embargo, tradicionalmente, ahora pensar, la dieta típica de gimnasio, pollo y arroz, en diferentes proporciones, pero una buena cantidad de hidratos de carbono, eso sí, grasa prácticamente nula, porque el pollo es una pieza, un corte de carne magro, muy bajo en grasa, y el arroz no contiene grasa, a no ser que le añadamos un poquito de aceite a la hora de cocinarlo. Pero si hacemos el arroz hervido no tendría por qué llevar nada de grasa, es decir, un patrón alimentario basado en alimentos muy bajos en grasa. Es decir, ¿y cuál de ellos es mejor? Porque en ambos casos, si conocéis a gente o personas que lleven estos dos estilos de alimentación, obtienen muy buen rendimiento en ambos casos cuando hablamos sobre todo de mejora de la composición corporal. Por eso vamos a ir viendo en ambos casos cuáles son las ventajas y cuáles serían los inconvenientes de seguir alguno de estos dos tipos de dieta, o bien baja en grasas o bien alta en grasas, porque las dos funcionan. Vamos a empezar con las dietas altas en grasa. Las dietas altas en grasa requieren un cambio de mentalidad total a la hora de alimentarse, más que nada porque no siguen las recomendaciones generales de frecuencia de consumo de alimentos. Y hay muchos alimentos que estarían restringidos en la dieta, es decir, todos aquellos que nos proporcionan más cantidad de hidratos de carbono. Principalmente podríamos restringir totalmente las legumbres, por ejemplo, los cereales y en principio restringir la variedad de frutas y de verduras, evitando aquellas que tienen un mayor contenido de hidratos de carbono y quedándonos solo con las bajitas en carbohidratos para evitar aumentar. El consumo de grasas es muy elevado, de entre un 65-70% del total de la energía, y esto obliga a introducir alimentos ricos en grasa de manera abundante. ¿Qué ocurre con las grasas? Pues que tenemos que valorar un poco también qué grasas nos resultan más beneficiosas y cuáles no tanto. En general, cuando basamos la dieta en alimentos, en producto natural, no tenemos o no solemos tener problemas con la calidad de las grasas que introducimos en la dieta. El problema generalmente es cuando basamos ese aporte de grasas en alimentos procesados, o grasas muy refinadas, de manera que en ese caso sí podrían resultar más perjudiciales para la salud. Pero en general, si basamos la dieta, como os digo, en alimentos frescos naturales, no suele haber problemas con ese aporte de grasas. Dificultad,
que a veces no crea mucha adherencia, por ejemplo, este tipo de dietas, y hace falta un periodo de adaptación en el cual a veces, bueno, pues puede ser poco llevadero. La famosa gripe cetogénica es ese periodo de adaptación en el que nuestro cuerpo se tiene que acostumbrar a cambiar de combustible. Antes utilizaba glucosa, ahora como ya no hay suficiente glucosa para utilizarla, tiene que utilizar los cuerpos cetónicos, que se obtienen por una transformación de esas grasas que ocurre en el hígado. Las grasas directamente en formato triglicéridos, que es como las almacenamos o como las obtenemos principalmente de la dieta, no pueden atravesar la membrana de las células, es decir, no llegan allí a donde se necesita para obtener la energía. Por lo tanto, necesitamos ese periodo de adaptación que haga clic en nuestro cuerpo y que permita utilizar las grasas como fuente de energía. Claro, ¿qué pasa si yo entreno y mucho todos los días y tengo ese periodo de adaptación? El entrenamiento va a acelerar esa adaptación, pero también es verdad que igual tengo que reducir la intensidad de esos entrenamientos porque no voy a tener suficiente energía. Es decir, ojo, porque ahí habrá un periodo de tiempo en el que tendré que adaptar los entrenamientos y reducir un poquito la intensidad. Y no abandonarlos, porque ya os digo que mejoraría la rapidez a la que vamos a conseguir esa transformación. Y ahora vamos con la dieta baja en grasas. Como ventajas, pues que generalmente podemos incluir prácticamente todo tipo de alimentos, excepto aquellos que contengan mayor cantidad de grasa. Se recomiendan, por ejemplo, los lácteos desnatados para evitar ese aumento de la grasa y generalmente piezas o cortes de carne magros y pescados magros, pescados blancos también. De esa manera no aumentamos el porcentaje de grasas que correspondería al total de la energía de la dieta y lo mantenemos bajito. Claro, si bajamos las grasas, ¿qué ocurre? Que tenemos que aumentar proteínas e hidratos de carbono. Y os digo las dos porque aquí ya dependerá del entrenamiento, por ejemplo, o del gasto calórico total de la persona en cuestión que estemos analizando. Es algo totalmente individual. Si mis entrenamientos no me permiten quemar todos los hidratos de carbono que consumo, ¿qué pasa? Que se acumulan en forma de grasa. Es decir, obtengo el efecto contrario al que estoy buscando. Sin embargo, si yo consigo mantener un consumo de hidratos de carbono adecuado, los quemo, obtengo fenomenal la energía y además tengo suficiente cantidad de proteínas para reparar mi masa muscular e incluso hacerla aumentar al mismo tiempo que reduzco la grasa corporal. Es decir, beneficiosa sí. ¿Qué ocurre? Que a veces tampoco crea adherencia porque es un poco monótona y poco palatable. La grasa de la dieta es la que le da palatabilidad, la que hace que nos resulten más sabrosas las comidas. Así que ya veis que en ambos casos tenemos ventajas e inconvenientes. Y ahora os voy a poner un ejemplo. Cuando queremos perder grasa corporal, para ver cuál de las dos nos puede resultar más fácil de manejar. En el caso de las dietas cetogénicas o altas en grasa, el contenido energético de la dieta podríamos decir que no nos influye en cada día, dependiendo de los entrenamientos. Con esto, ¿qué quiero decir? Que yo puedo mantener una dieta constante o más o menos constante y entrenar los días que yo quiera con el mismo aporte energético, porque todo lo que no obtenga de la dieta lo puedo obtener muy fácilmente de mis depósitos de reserva. Tengo flexibilidad metabólica para utilizar diferentes combustibles. Si un día me quiero dar un capricho y me tomo una tarta porque me han invitado a una fiesta y me tengo que comer el pastel de cumpleaños, no pasa nada, utilizaré
esos hidratos de carbono y como mi cuerpo sabe cambiar de fuente de energía, en cuanto ya no los vuelva a consumir, vuelvo a consumir las grasas. En el caso de la dieta baja en grasas, mi fuente de energía siempre van a ser los hidratos de carbono. Evidentemente voy a utilizar durante ese periodo de pérdida de grasa la grasa corporal, pero para ello debo mantener siempre una dieta hipocalórica, es decir, estar por debajo de mis requerimientos energéticos. Y esto puede ser un poco más difícil de controlar y además la ingesta de hidratos de carbono podría estar condicionada por los entrenamientos. Si yo dejo de entrenar, no puedo consumir la misma cantidad de hidratos de carbono. Es decir, podría ser un poco más difícil de valorar de manera individual sin tener suficientes conocimientos de nutrición, ¿no? En ese caso, pues igual nos resulta un poco más difícil. Pero válidas las dos, tanto una dieta alta en grasas como baja en grasas. Así que espero que le deis al like del vídeo. No dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.